Y nos vamos a Bahía Blanca, volvemos con Adrián Salonia. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenos días. Hola Fabián, ¿cómo estás? Buen día Daniela. Para comentarte lo que ha ocurrido en el día de ayer. Ayer se inició este proceso oral que va a determinar si Sonia Molina estuvo secuestrada en manos de la periodista Estefanía Heint y su pareja Jesús Olivera. Fue una jornada extensa desde las 10 de la mañana, Fabián, hasta las 2 de la tarde, pero lo más duro del día de ayer fue la declaración de Sonia Molina. Declaró durante 2 horas, se quebró prácticamente en todo momento cuando detalló lo que le tocó vivir dentro de esa habitación ubicada en la casa de la periodista. Bueno, fue realmente muy duro escucharla a Sonia Molina cuando detalló esto, ¿no, Fabián? Cuando estaba atada, lo que le daban de comer, que ya todos conocemos, cuánto tiempo estuvo encerrada, cerca de 90 días, cómo fue cuando decide escaparse de esa habitación, rompiendo una ventana, saltando un paredón, tomando un taxi. Bueno, todo esto lo contó ante el tribunal. También, Fabián, le hicieron muchas preguntas, tanto el fiscal como los abogados defensores, los abogados de la periodista. Pero si me preguntás cómo los vi a ellos, tanto a los acusados, me refiero a la periodista y al presunto pastor, nosotros tuvimos la posibilidad de estar dentro de la sala de audiencia, pero sin micrófono y sin cámaras de televisión. Ellos dos estaban como alejados del relato duro que contaba Sonia Molina. Esta fue la sensación que yo notaba y observaba de ellos. Estaban de la mano, se besaban, todo el tiempo negaban con la cabeza lo que Sonia Molina estaba contando. Ella también le hacía preguntas al abogado para que el abogado de ella se la transmitiera a Sonia Molina. Él también, todo el tiempo estaba comentándole algo en el oído a Estefanía Heint, pero estaban, como te repito, alejados del relato duro de lo que estaba comentando Sonia Molina, como si ellos dos no fueran los acusados. Ella estaba con una virome, con un cuaderno, anotando todo lo que decía la víctima de este juicio, que es Sonia Molina. Bueno, pero nosotros ayer en exclusiva tuvimos la posibilidad de conversar con ella y esto nos decía. En realidad el primer golpe que recibí de Olivera fue cuando hubo el faltante de 200 pesos, una vez que yo había empezado a trabajar ya por mes en la casa de Ger todo el día. Bueno, ahí empezaron los golpes, al faltante de los 200 pesos empezaron los golpes y las amenazas con respecto a mi hija. O sea que cada semana que yo cobraba tenía que entregarle el dinero porque estaban las amenazas con respecto a mi hija o a mi familia. Fue ahí entonces cuando Olivera se sacó y me pegó la primera vez, que me pegó una trompada en el ojo y después esperó que una trompada y me insultó, me dijo un montón de cosas, ¿no? En sí el encierro, cuando terminé de trabajar, que ya no se solicitaban más de mis servicios en la casa de Ger, fue cuando quedé encerrada definitivamente, ¿no? Estefanía me golpeó una sola vez, que me dio una cachetada, y después una vez que se puso muy violenta y donde me decía, muy sacada, ¿no? Así, que me decía, ¿sabés lo que le hacen a las negras de mierda en los penales, a las degeneradas como vos y demás? Le meten un palo, bueno, ahí, o sea, se puso muy violenta, pero en sí golpearme me golpeó una sola vez, pero sí siempre vio y estuvo y consentía las golpizas, las palizas y las torturas que me daba Olivera. En algunas de las veces que abusó, ella estaba en la habitación y él estaba en el comedor abusando de mí o en el living y ella no hacía nada, o sea, sabía lo que estaba haciendo. De hecho, yo en una oportunidad se lo dijo y me dijo, bueno, bancátela. O sea, Olivera estaba 24 horas ahí y las veces y en las oportunidades que ellos salieron yo quedé o drogada o bajo efecto de las pastillas que me daban, encerrada, inconsciente. Estuve ahí, ya le digo, fueron más o menos 3 meses, todo el tiempo torturada, de un momento a otro él abría las puertas y entraba a golpearme. O sea, me golpeaba con un listón de madera que creo que está secuestrado y en las pericias, con un martillo, me clavó un destornillador en el cuello. De hecho, la marca que tengo en los cuellos es de un destornillador que trataba de encajarme y no penetraba. Los picaportes, con los picaportes de la puerta, con el martillo, golpes de puños, codazos, rodillazos. De hecho, tengo deformado lo que es la oreja de los golpes que me daba, patadas.
de todo tipo de torturas, golpes y con muchísima violencia. Por momentos después me hablaban bien, como el trato que habíamos tenido antes de llegar ahí, el trato que me daban como pastores, ¿no es cierto? Y de repente se enloquecían totalmente, o sea, era qué sé yo, muy psicológicamente me querían tratar de estabilizar, ¿no es cierto? Y de hacerme creer que era yo la que me golpeaba, la que me masturbaba y todo ese tipo de cosas. Ella, sí, como si nada pasara, y aceptaba todo lo que Olivera le decía y lo consentía, y de hecho era partícipe en cierta forma, si bien no ejecutaba los golpes, sí era partícipe porque lo veía y me decía, ya empezaste otra vez, estás re endemoniada, que era el término que usaban, ya te comenzaste a golpear sola de nuevo, cuando Olivera era el que me estaba golpeando. Y después actuaban como si nada, de hecho actúan como si nada hubiese pasado, o se justifican en sus mentes que lo que hicieron está bien. Adrián, ¿cómo sigue ahora el cronograma del juicio? Bueno, Fabián, este juicio se va a extender hasta el 28 de mayo. Van a desfilar por el tribunal cerca de 80 testigos. Ayer, de hecho, declaró la taxista que tomó el primer contacto con ella cuando ella decide escaparse de la casa de la periodista. Declaró la taxista, también declaró los dueños de un hotel donde ella se había hospedado, ni bien llegó a Coronel Suárez. Lo cierto, Fabián, que aún no se sabe si los acusados van a declarar, pero la sensación que nos dio a todos nosotros que estuvimos cubriendo el primer día del juicio, es muy probable que ellos declaren. Es muy probable porque ella estaba muy atenta a todo lo que decía Sonia Molina, como te explicaba recién, con una lapicera y un cuaderno anotando todo. Y me quedo con algo que realmente me llamó la atención. Una de las cosas que le hacía, de las tantas torturas que era sometida a esta mujer, en un momento contó Sonia Molina que la ataban con bolsas de nylon, la hacían arrodillar, la colocaban en un lugar de la habitación y si se corría, entraban y la golpeaban. La que la golpeaba era Olivera, pero obviamente bajo el consentimiento de la periodista. Vos sabés que también ayer estuvieron presentes en la sala de audiencia los padres de Estefanía Henk. Nosotros hablamos con la madre de Estefanía Henk y, bueno, obviamente hablando de su hija, diciendo que ella es inocente, que en este juicio se va a comprobar que Sonia Molina miente. Y de un momento también se escuchó de que Jesús Olivera, bueno, habló unas horas antes del juicio y él dijo que Sonia Molina estaba obsesionada con él. Ella empezó a vivir en la casa de ellos, luego comenzó a trabajar, perdió ese trabajo, pero cada trabajo que ella se desempeñaba, ellos dos le pedían el dinero. Si traía 700 pesos y quizás eran 1000, bueno, ¿dónde está el resto de la plata? Todo el tiempo la hostigaban para que le entregaran el dinero del trabajo que Sonia Molina realizaba, por ejemplo, cuidando a una persona. También la obligaban a vender una casa y también le exigían el dinero. Bueno, el fin de esto, creo, Fabián, que tiene un fin económico, no un fin religioso. Ellos dos querían quedarse con el dinero de la víctima. Bien, perfecto, Adrián, muy buen trabajo, gracias. Gracias, Fabián.